días, mi querido estudiante. Nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña. Hoy con un tema nuevo, un tema diferente para tu rendimiento escolar. Este tema tiene que ver no únicamente con estudiantes de básica primaria, ni de básica secundaria, ni tampoco universitaria, sino que en forma global los encierra a todos. Este tema es interesante para todos, desde el más pequeño hasta el más grande a nivel intelectual. Por eso quise tomarme un tiempo para detallar, para poderte decir las claves que tú necesitas para hacer un texto escrito. Hoy aquí en mi canal Wilson Te Enseña te voy a dar las claves fundamentales para que tú elabores, hagas un escrito de cualquier índole, de cualquier profesión, para que lo puedas llevar a cabo. Un saludo especial a todos mis suscriptores de diferentes partes del mundo, en Argentina, Colombia, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, España, México, por todas partes, por donde quiera que estamos a través de mi canal Wilson Te Enseña. Un saludo especial también para mis compañeros docentes que siempre me piden, como es la seño Emma, la seño Claudia, el profesor Orlando, el profesor como decimos de educación física, que siempre estamos hablando con él, la seño Yadi, todos ellos, saludo especial. Hoy aquí en Wilson Te Enseña un tema muy importante. ¿Cuál es el tema? Te voy a dar las claves para hacer un texto escrito. La mayoría de estudiantes universitarios de secundaria siempre han tenido problemas para elaborar un texto escrito. Ya decimos, no importa que sea filosófico, sea argumentativo, sea de lo que sea. Entonces hoy yo te voy a enseñar las claves. ¿Cuáles son esas claves para que tú elabores, hagas y tengas la fortaleza de tener un texto escrito? Te voy a dar 6 claves, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 claves especiales, fundamentales para que tu texto tenga bastante sentido, bastante coherencia, bastante cohesión al momento de redactar. Nos vamos con la primera clave. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que debe surgir una intención comunicativa que nace de una necesidad, de un interés específico. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú hacer un escrito, primero debe haber una necesidad, ¿ya? Para que tú puedas hacer ese escrito, porque si no tienes una necesidad, o no hay una necesidad, o no surge esa necesidad, no se puede hacer ese trabajo escrito, o ese texto escrito. Nos vamos con la segunda clave. El emisor, en este caso, tu persona, selecciona un referente o sector de la realidad, ya puede ser natural o social, acerca del cual va a informar algo. Esto quiere decir, debes seleccionar un tema, ya sea en forma natural o social, de lo que te está rodeando, para que tú puedas llevarlo a cabo. El emisor es quien escribe, en este caso es la persona que está escribiendo. Es la persona que selecciona ese tema, ese referente o el sector de la realidad, para luego convertirlo en un informe sobre algo. Nos vamos con el tercero o la tercera clave para que tu texto escrito tenga mayor validez o fundamento. Tienes que definir o hacer una definición de la información fundamental que quiere transmitir al receptor, es decir, al oyente, al lector, a la persona que se va a encargar de leer tu escrito, de revisar tu escrito, a ver si está bien o está mal. Entonces debes tener en cuenta esta clave, que es la definición de la información fundamental que quiere transmitir al receptor, es decir, al lector. Nos vamos al cuarto. En el cuarto o la cuarta clave que hoy te voy a dar, espero que la tengas muy en cuenta porque es una de las más importantes. Determinación de las partes que forman el texto, de acuerdo con la clase de escrito que se va a producir. Es decir, puede ser un memorando, un informe, una carta, cualquier otro escrito que tú quieras hacer, con mucho gusto. Ya después que lo tienes, ya determinas cuáles son las partes, ya determinas cuál es el texto, y de acuerdo con esa clase de escrito que se va a producir, entonces tú puedes decir, voy a hacer un memorando y te va a quedar bien. Voy a hacer un informe y te va a quedar bien. O yo voy a elaborar una carta
Ya puede ser para el rector, para un amigo, para la presidencia, para una secretaría, para cualquier parte que vaya la carta. Con estas claves puedes determinar, puedes tener en cuenta que te va a salir muy bien, excelentemente bien. Como quinto o quinta clave, para que tu escrito aún tenga más soporte, para que aún tenga más validez, te voy a dar esta clave que es fundamental. La elaboración de un plan global del texto. Esto quiere decir que tienes que descomponer, hacer una descomposición del tema en subtemas, estos en proposiciones y luego estos en conceptos. Te lo explico de otra forma. Vas a elaborar de un plan global. La elaboración de un plan global quiere decir que vas primero a decir en forma general todo y luego vas a hacer una descomposición, ya a desmenuzar parte por parte, o sea, el tema en otras partecitas menores que son los subtemas, y estos en proposiciones y luego estos en conceptos. Es decir, vas a desmenuzar y luego vas a emitir un concepto de cada partecita para que la persona, ese receptor, te entienda perfectamente lo que tú estás diciendo en el escrito. De lo contrario, el escrito va a ser incoherente, un escrito que no va a tener sentido. Y por último, y debes tener muy en cuenta, la sexta clave es expresión por medio de categorías lingüísticas del significado que se desea transmitir. Lo que quiere decir aquí es que redactan sintagmas y agrupan para formar oraciones que interrelacionadas forman párrafos. Estos unidos coherentemente dan como resultado un excelente escrito de cualquier índole. Como te decía, bien puede ser un memorando, un informe, una carta, etcétera. Cualquier escrito que tú quieras hacer. Ya puede ser un ensayo, lo que tú quieras hacer. Entonces, si tienes en cuenta estas claves que son fundamentales para un escrito, para un excelente escrito, debes tenerla en cuenta. Visitar mi canal es totalmente gratis. ¿Oí? Únicamente ves los temas. Uno de ellos que está necesitando hoy en día el estudiante, tanto estudiante como docente, para mejorar los escritos, únicamente no el docente de lengua castellana tiene que saber elaborar un escrito. A veces estamos en una sala de docentes, de profesores, de maestros, y vamos a hacer un escrito. De inmediato el profe de matemáticas dice, que lo hagan los docentes de lengua castellana. No únicamente el docente de lengua castellana tiene que saber elaborar escritos, sino todos nosotros. Entonces, compañeros estudiantes, compañeros docentes, compañeros universitarios, no se te olvide visitar mi canal. Aquí en Wilson Te Enseña tienes los temas para que tú sigas adelante en la educación. Chao, nos vemos en una próxima edición.